Buenas tardes, doctor. Sí. Buenas tardes, Sí, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. Qué bien. Bueno, vamos a continuar con las clases teóricas. Hoy vamos a revisar el tema de pruebas de función renal. ¿Ok? Vamos a esperar unos minutos más para ver si alguien más se suma a la clase. Bueno, aprovecho estos minutos para, bueno, informarles, también agradecerles por la participación en el foro, en el primer foro del capítulo 1. Hemos tenido la participación de 105 estudiantes, otro pequeño grupo no pudo participar. Bueno, esta actividad tiene el objeto de poder compartir conocimientos, poder debatir aspectos de un caso clínico y bueno, yo creo que con los siguientes capítulos, en los siguientes foros vamos a poder tener una discusión un poco más amplia y bueno, vamos a esperar siempre la participación de todos y bueno, por el objetivo que buscamos en relación a que ustedes puedan adquirir ciertos conocimientos dentro de la materia, es importante que también puedan participar y tener interacción con sus compañeros en las respuestas que se van presentando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a compartirles primero un video. A ver si me permiten un momento. ¿Pueden ver este video? ¿Está visible la nefrona? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar, vamos a ver este pequeño video como introducción al tema que vamos a revisar de pruebas de función renal, ¿ok? El riñón humano está formado por... ¿Me confirman? ¿Se puede escuchar? Se escucha, Sí, doctor. Se escucha. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. entonces vamos a escuchar el video y... cerca de 1,5 millones de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal.
La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. Bueno, ¿qué les pareció el video? Es un pequeño resumen de los diferentes segmentos de la nefrona y que tienen el objetivo básico de cumplir una función. Ustedes ya lo hemos revisado. El objetivo es depurar la sangre, ¿no? Y entendemos depurar como una acción de más o menos, en términos fáciles, de eliminar, ¿no? Eliminar sustancias que no son útiles para el organismo, que son, por otro lado, tóxicas. Entonces, también tiene el objetivo de eliminar algunas sustancias del organismo que puedan estar en exceso. Por ejemplo, hablamos de agua, ¿no? Tiene que haber un equilibrio del medio interno en relación al contenido de agua y solutos. Entonces, esa función la cumplen los riñones, ¿no? Entonces, es muy importante, y no solo eso, sino que hemos revisado también que los riñones cumplen otro tipo de funciones al margen de esta, ¿no? De depuración. También intervienen en el metabolismo óseo a través de la producción de vitamina D3, que es indispensable para la absorción de calcio, y el calcio es necesaria para los procesos de mineralización ósea, ¿no? También los riñones intervienen en el control de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y justamente en la última parte del video se mostraba, ¿no? El aparato yuxtaglomerular, que es el segmento de la nefrona que está encargada del control de la presión arterial, ¿no? También sabemos que los riñones intervienen en la producción de sangre, ¿no? A través de la producción de una hormona que es la eritropoyetina, ¿no? Y la eritropoyetina tiene una acción sobre la médula ósea en la diferenciación de las células pluripotenciales, y estas se diferencian y se van a diferenciar en células de la serie roja, ¿no? Eso a grandes rasgos, ¿no? Pero el tema que vamos a revisar hoy es de pruebas de función renal, ¿no? Y para esto les he preparado una breve presentación que la voy a compartir. ¿Me ayudan? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor, sí. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Entonces, vamos a hablar de las pruebas de función renal, ¿no? Estas pruebas que vamos a revisar tienen el objetivo de evaluar la funcionalidad de cada segmento de la nefrona, ¿no? Hemos revisado en el video que cada segmento de la nefrona tiene un objetivo particular y muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar que a nivel del corpúsculo renal, a nivel del corpúsculo de Malpighi, se produce el primer mecanismo de depuración, que es el filtrado glomerular, ¿verdad? Después de este segmento tenemos el sistema tubular, que está conformado por el asa
el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ese es el sistema tubular que tiene el objetivo de cumplir las otras 3 funciones de la depuración renal, ¿no? Que son de absorción tubular, secreción tubular y al final la excreción, ¿no? Entonces, todos estos pasos de depuración renal se realizan en estos diferentes segmentos. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar que estos segmentos sean funcionales o tengan una función normal o dentro de parámetros normales? Nosotros vamos a poder evaluar esta situación a través de estas pruebas, ¿no? Y las pruebas de función renal se clasifican en estas 2. En pruebas de función glomerular y las pruebas de función tubular. También tenemos agregadas otras pruebas, otros exámenes que pueden considerarse pruebas que también son estudios de apoyo para nuestra evaluación de la función renal. ¿Ok? Bueno, como introducción podemos mencionar que con mucha frecuencia la detección inicial de la enfermedad renal se realiza a partir de un análisis rutinario en la que se observa un aumento de la concentración de creatinina en sangre y o una alteración en el análisis de la orina, ¿no? Estas son las 2 principales razones por las que se diagnostica prematuramente una enfermedad renal, ¿no? Se realizan exámenes de rutina en la consulta médica y en algunos casos se encuentra en elevación de creatinina o una alteración en el examen de orina. Y con mucha frecuencia estos dos criterios se utilizan para diagnosticar una enfermedad renal. No son criterios definitivos de enfermedad renal, sin embargo, se debe considerar orientativos, ¿no? Es importante que conozcan que la creatinina sérica que nosotros medimos en los laboratorios también deben utilizarse para complementar con la estimación del filtrado glomerular. ¿Y cómo vamos a estimar? Lo vamos a revisar en un rato, ¿no? Como lo hemos mencionado, el examen de orina suele ser el primer indicio que se identifica en la evaluación médica inicial y con esto suele diagnosticarse enfermedad renal. No es definitivo, pero sí orientativo, ¿no? Porque el examen de orina nos puede orientar a la posibilidad de una enfermedad renal y cómo podemos llegar a diagnosticarlo mediante otros estudios de apoyo, ¿no? Que estos pueden ser estudios de sangre, estudios radiológicos o estudios de anatomía patológica mediante biopsia renal, ¿no? Vamos a empezar con las pruebas de función renal y vamos a hablar de la estimación del filtrado glomerular. Para hablar de las pruebas de función glomerular o de filtrada o la estimación de filtrado glomerular, tenemos que empezar mencionando el concepto de aclaramiento, ¿ya? El aclaramiento se refiere al volumen de plasma que queda totalmente libre de dicha sustancia a su paso por el riñón por unidad de tiempo, ¿ya? Este término de aclaramiento se utiliza con mucha frecuencia como sinónimo de filtración o filtrado glomerular. Entonces, en el gráfico superior, voy a habilitar mi puntero láser. ¿Pueden ver mi puntero láser? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Gracias. Entonces, para hablar de este término de estimación del filtrado glomerular, estamos hablando del aclaramiento renal. Es que con mucha frecuencia se utiliza como sinónimo de filtrado glomerular,
¿no? Entonces, al hablar de estimación de filtrado glomerular, más o menos estamos hablando también del aclaramiento glomerular. Entonces, esto se entiende al volumen de plasma que llega a través de la arteriola aferente hacia el glomérulo, ¿no? Estamos hablando, están siguiendo el puntero láser, ¿no? Entonces, es el plasma, la sangre y el plasma que llegan al glomérulo y que una parte de este plasma pasa hacia el espacio de Bowman, ¿no? Entonces, estamos hablando de este volumen de plasma que queda totalmente libre de una sustancia a su paso por el riñón por unidad de tiempo, ¿no? Esta unidad de tiempo son ml minuto, ¿ok? La mejor forma para estimar el filtrado glomerular requiere de sustancias que se utilizan y que se filtren libremente y no se absorban ni se secreten a nivel del túbulo renal y no presenten eliminación extrarrenal. Para poder estimar el filtrado glomerular, para poder medir la proporción de plasma, ¿no?, que pasa con solutos al espacio de Bowman, que es lo que denominamos aclaramiento, se han utilizado diferentes medios para poder evaluar cuál es el porcentaje o la cantidad o la proporción de aclaramiento renal, ¿no? Y para esto se han utilizado diferentes sustancias exógenas, endógenas, para a partir de estas sustancias poder conocer el filtrado glomerular y el aclaramiento renal, ¿no? Estas sustancias que se utilizan son exógenas y endógenas. Al ser administradas o al medirse, deben ser posteriormente pasadas a esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que nos habla del aclaramiento de una sustancia que se puede medir mediante esta fórmula, donde Cx sería el aclaramiento de la sustancia, que es igual a la concentración de la sustancia en orina por el volumen minuto, el volumen urinario de 24 horas sobre la concentración plasmática de la sustancia en plasma, ¿no? Esta es la fórmula que nos permite medir o estimar el filtrado glomerular. Doc, ¿puede repetir otra vez la fórmula, por favor? Ahí está. La pueden copiar. Cx es el aclaramiento de una sustancia, ¿ok? Que es igual al CO, que es la concentración de la sustancia en orina, por volumen minuto, que es el volumen urinario de 24 horas expresado en ml minuto, sobre Cp, que es la concentración de la sustancia que vamos a medir en plasma. Esa fórmula nos permite estimar el filtrado glomerular, ¿ya? Y les comentaba hace un momento que para poder hacer efectivo se utilizaban sustancias exógenas e endógenas, ¿no? Aquí tienen mencionadas las sustancias exógenas que se utilizan con frecuencia para medir, para estimar el filtrado glomerular. Por un lado tenemos la inulina, que es una sustancia exógena que se administra por vía intravenosa, es filtrada por el riñón, no se reabsorbe ni se secreta a nivel tubular y se elimina completamente en la orina, ¿no? Entonces, lo que se hace para estimar la filtración glomerular es primero se mide la cantidad de la inulina que llega al plasma, la que se ha administrado por vía intravenosa, y luego se mide su concentración en la orina, ¿no? Y se aplica la fórmula para poder estimar el filtrado glomerular, ¿no? Por cierto, la inulina es la sustancia exógena
que sea utilizada como método estándar para medir el filtrado glomerular, ¿ya? Todos los estudios que se han realizado con otras sustancias exógenas, endógenas o similares, utilizan como método de comparación o como estudio de comparación los estudios con inulina, ¿ok? Otras sustancias que se utilizan, y ustedes tal vez los han escuchado, en algún caso han tenido la oportunidad de revisar, son los estudios de estimación de filtrado glomerular mediante isótopos radioactivos. Ahí tenemos el tecnecio 99 de DTPA, el 51 CR-ETA, tenemos el iotalamato, ioexor, ¿no? Que son radioactivos isotópicos que se administran por vía intravenosa y se realizan y se estudian mediante exámenes complementarios como la gammagrafía renal, ¿no? Se hace un estudio de gammagrafía, se administra el radioisótopo y se mide cómo este va alcanzando la sangre y va pasando por los riñones y se hace la estimación mediante las fórmulas. Ya esto de manera automática, ¿no? Por los estudios de gammagrafía. También les mencioné que se pueden utilizar sustancias endógenas para estimar el filtrado glomerular, ¿no? Y una de ellas, creo que con la de lejos la más conocida y la más empleada es la creatinina sérica, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de revisar exámenes de laboratorio, ver los exámenes. La medición de creatinina sérica es parte de los exámenes de rutina, ¿no? O sea, la medición de creatinina sérica ya es un examen de rutina y todos los pacientes que ingresan a atención de consulta externa y de especialidades tienen casi de forma imprescindible la medición de creatinina sérica. Y la creatinina sérica, como ya han podido entender, es un marcador, es una sustancia que nos ayuda a evaluar el filtrado glomerular, por tanto es una prueba de función renal. Es importante conocer que todos los enfermos, todos los pacientes que vamos a atender tengan función renal normal, ¿no? Entonces la creatinina sérica nos ayuda a evaluar esta situación, ¿no? La creatinina sérica, la creatinina es una sustancia de producción endógena, ¿no? Que se utiliza para calcular la tasa de filtración glomerular. Esta sustancia deriva del metabolismo de la creatina y fosfocreatina en el tejido muscular, ¿no? Esto entonces es producto del metabolismo muscular. Por tanto, la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular. ¿Qué significa? Que las personas delgadas tendrán menos niveles de creatinina sérica en relación a personas más grandes, con mayor masa muscular, que van a tener niveles de creatinina sérica ligeramente más altos. ¿Existen parámetros de normalidad? Sí. Existen parámetros de normalidad. Y uno de los parámetros que los nefrólogos utilizamos es que la creatinina sérica debe estar por debajo de 1.5 miligramos por decilitro en todos los exámenes. Y las variaciones dentro de los rangos debajo de 1.5 obedecen a la variación de la proporción de la masa muscular del paciente. ¿Ok? Otra sustancia que utilizamos con frecuencia como marcador o sustancia de evaluación de filtrado glomerular es la urea, ¿no? Y la urea se produce en el organismo como producto del metabolismo proteico, ¿no? El 90% de la urea es eliminada por el riñón, por filtración glomerular. Sin embargo, esta sustancia sufre diferentes modificaciones en los túbulos renales. Por tanto, esas alteraciones que sufren
generan que no sea un marcador muy eficiente. ¿Ok? Por otro lado, también podemos estimar el aclaramiento o el filtrado glomerular mediante el aclaramiento de creatinina endógena con recogida de orina de 24 horas. Es lo que, si han tenido la oportunidad de en las salas de internación se realizan. Son los estudios de depuración de creatinina en orina de 24 horas, que nos ayuda a estimar el filtrado glomerular, ¿no? Este estudio de aclaramiento en orina de 24 horas tiene algunas desventajas. Lamentablemente no ha sido, en diferentes estudios, ha sido objeto de observación por varias debilidades que tiene. Por ejemplo, se puede subestimar el filtrado glomerular del paciente porque no se ha hecho una buena recogida de la orina de 24 horas. Porque el paciente en algún momento del estudio de 24 horas ha decidido no recolectar su orina y por alguna situación particular ha ido a hacer su necesidad al baño y no se ha considerado el volumen urinario de ese momento, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una debilidad que nos genera subestimación del filtrado glomerular, ¿no? Además, es muy importante considerar que esta prueba puede estar alterada en algunas situaciones. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen dietas especiales, los vegetarianos, ¿no? Vegetarianos estrictos, como los que toman suplementos de creatinina o creatina, ¿no? Que eso altera el resultado del estudio. En aquellos pacientes que tienen la falta de una extremidad, por ejemplo, en amputaciones o en estados de desnutrición, caquexia, en enfermedades musculares, parálisis, también generan factores de subestimación del filtrado glomerular. Otras condiciones que alteran el resultado de esta prueba es el índice de masa corporal inferior a 19 kilogramos por metro cuadrado o superior a 35 kilogramos por metro cuadrado, la presencia de hepatopatía grave, el embarazo, en las edades extremas en los niños y ancianos, las variaciones rápidas de la función renal, los estudios de potenciales donantes de riñón, ajustes de dosis de fármacos y grupos étnicos especiales. Todas estas condiciones pueden generar una alteración del resultado y por eso deben evaluarse con mucho cuidado, ¿no? Bueno, como han podido ver que todos los medios de evaluación del filtrado glomerular mediante sustancias exógenas y endógenas generan o involucran tal vez cierto problema por la complejidad que tiene, ¿no? En el caso de las exógenas, tenemos que administrar al paciente y luego medir en la orina, ¿no? En el caso de las endógenas, como la creatinina o la urea, pueden sufrir alteraciones y entonces nos generan rangos de error que pueden alterar el resultado final de nuestra evaluación, ¿no? Entonces, debido a las limitaciones del cálculo del filtrado glomerular mediante el aclaramiento de las sustancias anteriormente mencionadas, se han desarrollado una serie de ecuaciones que tratan de estimar el filtrado glomerular. En la mayoría de los casos, a partir de la creatinina sérica y de determinadas variables antropométricas y demográficas. O sea, nosotros, para evitar todos estos problemas, las observaciones que tienen la medición de estas sustancias, podemos recurrir a otros medios,
Y estos medios son las fórmulas para estimar el filtrado glomerular, ¿no? Y en este cuadro tenemos las fórmulas de las ecuaciones que se utilizan con más frecuencia. Tienen MDR, el MDRD de 4 factores, el MDRD de 6 factores. Y tienen una cuarta fórmula que es la más empleada en la práctica médica y la que no requiere de grandes medios, ¿no? Tenemos la fórmula de estimación de Cockcroft y Gault de aclaramiento de creatinina, ¿no? ¿Pueden ver esta fórmula? ¿La están viendo? Perdón, ¿si me ayudan? Sí, Sí, doctor. Excelente. Esta fórmula de Cockcroft y Gault es una fórmula muy práctica para estimar el filtrado glomerular. Miren, voy a hacer un detalle de esta fórmula. Y la fórmula dice, Cockcroft y Gault, aclaramiento de creatinina estimado es igual a 140 menos edad por peso sobre 72 por la creatinina sobre 88.4. El resultado final en la mujer debe ser multiplicado por 0.85. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es muy fácil de aplicar para estimar el filtrado glomerular y es muy importante que puedan memorizarlo. ¿Ok? Nuevamente, Cockcroft y Gault, la fórmula de Cockcroft y Gault es igual a 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina sérica sobre 88.4 y en las mujeres el resultado final se multiplica por 0.85 si es mujer. ¿Ok? Las otras ecuaciones arriba mencionadas, MDR, MDRD 4 factores, MDRD 6 factores, como pueden ver, utilizan además de algunos factores como la creatinina, algunos algoritmos que tampoco yo entiendo, pero si ustedes desean, pueden obtener estas ecuaciones mediante programas para sus celulares. Ya existen, yo personalmente tengo ya bajadas mis fórmulas y esto nos facilita hacer el trabajo, ¿no? Incluso la Cockcroft y Gault, que es una fórmula que uno puede hacerla fácilmente recordando todos los factores, incluso esa ya vienen dentro de los programas. Algunos programas médicos que solamente le piden introducir la edad del paciente y la creatinina sérica que tienen en el laboratorio e inmediatamente les indican si quieren calcular, estimar la filtración glomerular por MDR, MDR de 4 factores o MDRD de 6 factores o incluso Cockcroft. Les dicen, quiere estimar por esta fórmula y ya tienen su filtrado glomerular. Pero con el objetivo de evaluación y calificación, ustedes tendrán que memorizar la fórmula de Cockcroft y Gault para realizar sus tareas, ¿ok? Ahora, este cuadro me parece muy interesante y lo agregué a esta presentación para mostrarles que al principio mencioné que en la evaluación inicial, en la consulta externa, los primeros criterios de atención que el médico identifica en un paciente enfermo renal puede ser la elevación de creatinina o una alteración en el examen de orina, ¿verdad? Entonces, este gráfico nos muestra que la alteración o elevación de la creatinina no
lamentablemente no nos permite identificar a una enfermedad renal en etapa inicial. Lamentablemente, la elevación de la creatinina por encima de los valores normales se presenta ya cuando la función del riñón se ha deteriorado o se ha reducido de forma significativa, ¿no? Este gráfico nos muestra eso. Miren, por el lado de las X tenemos el filtrado glomerular 20, 40, 60, 80, 100%, que representa el filtrado glomerular normal, ¿ya? En una persona sana. Y tenemos por el otro lado los valores de creatinina, 4, 8, 12, 16, ¿no? Y miren, la creatinina sérica se mantiene en parámetros normales, incluso cuando la función se ha reducido de 100 a 80%. Incluso cuando la función renal está reducida hasta en un 40%, ¿no? Se ha reducido hasta el 60% de función renal. Miren, la creatinina se mantiene en parámetros bastante similares, pero empieza a elevarse cuando la función del riñón se ha reducido en aproximadamente 50%, ¿no? Recién en esta etapa, de pérdida de la función renal, cuando ya la función perdida representa como un 50%, recién se observa una elevación de creatinina. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que cuando se identifica a un paciente con elevación de la creatinina por encima de los valores de referencia, podemos estar ante un caso en el que la función renal ya esté bastante reducida, ¿no? Entonces, eso significa que debemos hacer una evaluación mucho más detallada y profunda de este paciente. También en los últimos años se ha recurrido a utilizar otros medios para evaluar el filtrado glomerular y uno de estos es la cistatina C. ¿Ya? Van a poder revisar en la literatura que también se utiliza cistatina C para medir o estimar el filtrado glomerular. Y la cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que pertenece a la familia de los inhibidores de la cisteína proteasa. Esta se produce en el organismo, ¿ya? Es filtrada en el glomérulo y catabolizada a nivel tubular. Esta cistatina C también puede ser medida como las otras sustancias y nos ayuda a determinar el filtrado glomerular. Y una ventaja de esta sustancia, de este medio de evaluación, es que parece ser más eficaz que la creatinina para detectar el deterioro inicial de la función renal, sobre todo en el fracaso renal agudo. Tenemos otro grupo de pruebas que, bueno, las vamos a poder revisar también en otros temas de la especialidad, pero vamos a mencionarlas así rapidito para poder completar la presentación. Estas son las pruebas de función tubular, ¿no? Tenemos pruebas que nos van a valorar la capacidad de concentración. Ya tenemos pruebas que se utilizan para estudiar los cambios de osmolaridad en orina tras 12 a 15 horas de privación hídrica con estímulo de la ADH y tras la administración de 20 microgramos de desmopresina por vía nasal, ¿no? Nos ayuda a valorar la capacidad de concentración urinaria. Tenemos la valoración de la reabsorción de sodio mediante la medición de la excreción fraccional de sodio, por un lado, ¿no? Y lo que tratamos de evaluar es, con las pruebas de concentración, la osmolaridad urinaria para distinguir dos cuadros, la diabetes insípida de la polidipsia,
¿Ok? Entonces, hablamos de que con las pruebas de osmolar de concentración podemos distinguir dos condiciones. La diabetes insípida, que es resultado de una alteración en la producción o en la liberación de ADH, y la polidipsia, que son trastornos del ACE. ¿Ok? Un estudio muy importante dentro de la evaluación de la función renal es el análisis de la orina, ¿no? Al igual que la creatinina, es un examen que se realiza con mucha frecuencia en la consulta y en la hospitalización. Ya también es parte de los exámenes de rutina y nos ayudan a orientar posibles patologías renales, ¿no? El color de la orina en condiciones normales es un color amarillo o ámbar, más o menos intenso según el grado de concentración de la orina, ¿no? La orina no debería contener proteínas, sin embargo, como parámetros de normalidad se consideran que pueden contener proteínas hasta 30 miligramos en orina de 24 horas, ¿ok? Por encima de estos valores, se considera ya una condición que requiere evaluación de la función renal. Es un indicio de enfermedad renal, ¿no? El pH de la orina tiene rangos bastante amplios y están entre los 4.5 y 8, dependiendo del estado ácido-base a nivel sistémico. La densidad urinaria varía, tiene una escala de valores entre 1000 y superiores a 1030, ¿no? Glucosa, en condiciones normales no debería existir glucosa en la orina, pero puede aparecer en ciertas condiciones de enfermedad, como en el mieloma múltiple. También puede aparecer en estados de hiperglicemia, estados de diabetes descontrolada. Sin embargo, no es útil para monitorizar el control de los diabéticos por su baja sensibilidad. También es importante conocer que en el examen de orina se mencionan algunos criterios de medición, como medición de hemoglobina, ¿ya? Que suele ser positiva cuando empiezan a aparecer 1 o 2 glóbulos rojos por campo. Por tanto, resulta tan sensible como el estudio del sedimento urinario, ¿no? La hemoglobina, la determinación de hemoglobina, ¿no? También puede aparecer la presencia de cetonas en situaciones de cetoacidosis diabética y en la cetosis del ayuno. En pacientes con alcoholismo crónico o en ejercicio extenuante pueden dar positivo a cetonas, ¿no? Y también se debe determinar la presencia de nitritos, que es un test muy específico, pero de baja sensibilidad, para detectar la presencia de bacterias capaces de reducir nitratos a nitritos, ¿no? O sea, nos orienta a una infección urinaria, ¿no? El sedimento urinario nos ayuda a evaluar la celularidad y la presencia de de otros componentes en la orina, ¿no? Y este estudio del sedimento urinario se realiza por microscopía con mucha frecuencia, la microscopía más común, la microscopía óptica, ¿no? En la que se tratan de identificar la presencia de diferentes tipos de células. Estas pueden ser hematíes, leucocitos, eosinófilos, linfocitos, células transicionales, células escamosas. La presencia de estas células puede orientarnos a diferentes patologías renales, ¿no? Entonces, si encontramos, la presencia de hematíes se considera en rangos normales cuando se encuentran por debajo de 5 hematíes por campo, ¿ok? Por encima de estos valores estamos hablando de una condición anormal,
y que debe orientarse a la presencia de alguna condición patológica. Por ejemplo, si existen hematíes en gran cantidad, podremos estar hablando de dismorfias o lesión glomerular. Los leucocitos, los parámetros de los leucocitos en orina también son parecidos, se consideran parámetros normales de 0 a 5 leucocitos por campo microscópico. En algunos textos son un poco más flexibles, consideran hasta 10, pero nosotros vamos a plantearlo en rangos de 0 a 5 leucocitos por campo. Encontrar leucocitos por encima de estos rangos nos orientan a infección urinaria, piurias con cultivos negativos, se deben descartar condiciones como la tuberculosis, ¿no? Y la presencia de eosinófilos en orina deben ser siempre orientativos a enfermedades como la nefritis intersticial aguda por fármacos, émbolos de colesterol o las prostatitis. La presencia de linfocitos nos orienta a enfermedad tubulointersticial crónica. Okay, también puede estar asociada a rechazo celular agudo del injerto renal y a glomerulonefritis activas. Las células transicionales de urotelio en el sedimento urinario pueden estar orientando a inflamación o a incluso tumores, ¿no? Las células escamosas aún no tienen una significación patológica y no se debe considerar otras condiciones si no hay la asociación de otra situación en particular, ¿no? También podemos encontrar en sedimento urinario cilindros, ¿no? Y la presencia de cilindros hialinos pueden orientar a albuminuria, la presencia de cilindros hemáticos a glomerulonefritis y vasculitis, la presencia de cilindros grasos orientan a una proteinuria elevada que pueden estar asociadas a ésteres de colesterol, pueden tener incluso apariencia de cruz de Malta con la luz polarizada, ¿no? La presencia de células epiteliales orientan a necrosis tubular aguda y a procesos glomerulares. Los cilindros leucocitarios también pueden orientarnos a nefritis intersticial aguda, pielonefritis y enfermedades glomerulares. La presencia de cilindros serios orientan hacia una enfermedad renal crónica avanzada. Los cilindros granulares inespecíficos pueden estar asociados a agregados de proteínas y células, y los cilindros bacterianos pueden también considerarse como contaminación si no existen otros datos que estén asociados a esta situación, ¿no? Para la evaluación del sedimento urinario se recomienda examinar al menos 10 campos de pequeño y gran aumento y valorar la observación según el pH y la densidad básica y las densidades. Entre las células que pueden aparecer en la orina, lo hemos mencionado, la presencia de 1 a 3 hematíes por campo, 1 a 3 leucocitos por campo, ambos de 400 aumentos se considera normal. Entonces, más o menos es cómo se debe orientar el estudio del examen de orina, siempre considerando el contexto general de los pacientes y de plantear una evaluación más detallada y más profunda si encontramos o identificamos un criterio de anormalidad en estas pruebas de función renal. Bueno, con eso hemos terminado el tema de hoy. Si tienen alguna consulta. Doc, tengo una pregunta, perdón. Dime, Vicente. Como lo dice la definición de aclaramiento, es el volumen de plasma, ¿no? Que se ha librado de una sustancia, digamos. Entonces, por eso da que la unidad sea milímetros por minuto, digamos. ml. Pero ¿por qué en la actualidad? O sea, ¿por qué ahora se pide que las fórmulas se hagan una corrección para que la unidad sea milímetro por minuto por 1.73 metros cuadrados? Más bien se piden que todas estas fórmulas se corrijan a 1.73 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque este estudio se ha estandarizado. Tienen que tomar en cuenta que todos los estudios de evaluación fisiológica tienen un estudio de comparación, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el nivel de normalidad?
¿cuáles son las condiciones de normalidad para considerarlo apto de comparación? En este caso, se ha considerado 1.73 metros porque la población en la que se ha realizado el estudio de importancia del examen del medio de comparación se ha hecho en una población que tiene una superficie corporal de 1.73, ¿ok? Los estudios se han hecho en esa población con estas características, tienen superficie de 1.73 metros cuadrados. Entonces, lo que sugieren con mucha frecuencia es que todas las fórmulas que se emplean deben actualizarse o deben adaptarse a una población de 1.73 metros cuadrados. Significa que los resultados que tú puedas tener tienes que después translocar. Por ejemplo, tú has hecho esta prueba de aclaramiento a un paciente obeso, que le has hecho superficie corporal y su superficie corporal en este paciente obeso es 1.9 metros cuadrados. ¿Ok? Esa es la superficie corporal de tu paciente. Le has hecho aclaramiento de creatinina y el aclaramiento de creatinina que te dio el resultado sale 90 ml minuto. Tú tienes que comparar este resultado con los rangos de normalidad, ¿no? Y entonces te vas a los rangos de normalidad y te dice, los rangos de normalidad son entre 90 y 100 ml minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es una regla de 3. Si este valor en tu paciente que tiene una superficie corporal de 1.9 es X, te salió 90, aplicada a una población de 1.73, ¿cuánto llega a ser? ¿No? No sé si me llegas a entender, Vicente. Sí. Ya he captado, Doc. Muchas gracias. Sí, esa es la situación, que las fórmulas cuando mencionan 1.73 significan que se han estandarizado para una población con estas características de una superficie corporal de 1.73. Si uno ha utilizado una fórmula en un paciente que no está dentro de este rango, puede ser un obeso o un delgado caquético que tiene una superficie corporal mayor o mucho menor, tendríamos que después hacer una regla de 3 para ver qué tipo de, cómo se afecta, cómo se llegaría a afectar proporcionalmente, ¿no? Hay que hacer regla de 3 en esos casos. Gracias, Doc. De nada, Vicente. ¿Alguna otra consulta? Doc, yo tengo una pregunta. Finalizando, digamos, ¿cuál sería la prueba más fiable o exacta, digamos? ¿Serían las ecuaciones o cuál sería la más fiable, digamos, para la prueba? Bueno, Micaela, te comento que este dilema, que creo que lo han entendido, y eso es bueno. Si tú en este momento abres el Google y pones mejor fórmula para estimar filtrado glomerular, la respuesta la duda que tú has planteado se mantiene. Dicen, vas a encontrar referencias que dicen, puedes utilizar Cockcroft en una población sin enfermedad, mejor. Puedes utilizar MDRD para una población que tiene mejor resultado, es más fiable para los enfermos que tienen, los enfermos renales que ya tienen alterado. Te van a decir que algunos estudios como la estimación por orina 24 horas es más fiable en ciertos grupos. Hoy el debate sigue abierto. Lo que les puedo decir en este
tema es que la mejor forma para acercarnos a una probabilidad de enfermedad renal, la forma más práctica para nosotros, va a ser la fórmula de estimación de Cockcroft y Gold. Cuando identifiquemos un caso particular, han hecho la fórmula de Cockcroft y Gold y su paciente tiene alterada el resultado. Este paciente tiene que ser objeto de una evaluación más profunda y de acuerdo a los antecedentes o al cuadro clínico se tendrá que aplicar otro tipo de estudio de estimación de filtrado glomerular que podría ser orina 24 horas. Lo importante es que te ayuden a ver si realmente esa alteración es real. Si se mantienen en los estudios complementarios ese resultado alterado, te ayuda a seguir profundizando en la evaluación del paciente. Gracias, doctor. Micaela, y para complementarte solamente que para nosotros, en este momento, la fórmula más importante va a ser la fórmula de Cockcroft y Gold para poder empezar la evaluación del paciente, de la evaluación del estimado del filtrado glomerular, ¿ok? Para nosotros en este momento, y todos seguramente tienen, como les dije, tienen que memorizar esa fórmula. Ya, gracias, doctor. Nada. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Vamos a quedar en esto. Una cosita más. Tal vez antes de que se acabe, y con relación a la tarea, bueno, es el foro que hubo. Sí. La respuesta era, no sé si podría aclararme, desde que yo tenía esa duda, digamos, de que si era una enfermedad poliquística autosómica dominante, ¿no? Que es más característico en adultos, o tal vez era solo un quiste simple múltiple, digamos. No. Se trata de una enfermedad renal poliquística, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se emplean para el diagnóstico de esta enfermedad? La edad de aparición en la que se llega a identificar, se diagnostica el caso. La forma más habitual del diagnóstico de esta enfermedad es como se plantea en el caso clínico de forma accidental, porque con mucha frecuencia pasan desapercibidos y en el diagnóstico se utiliza la tomografía o los estudios de imagen en la que se identifican múltiples quistes corticomedulares y de forma bilateral. Ya, la enfermedad multiquística se puede plantear en otras condiciones en las que el hallazgo solamente afecta a un solo riñón, por ejemplo, ¿no? Pero la enfermedad renal poliquística tiene esta presentación típica que es bilateral. Ah, ya. Gracias, Doc. De nada. Bueno, muchas gracias. Vamos a quedar acá y hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Gracias.